Buenas tardes. Es un gusto contar con ustedes este día y para esta gran ocasión. Me presento con ustedes, soy María Teresa Cedillo Salazar, subdirectora de posgrado e investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un honor contar con la distinguida presencia para esta ocasión del ingeniero Gabriel Santos Ruiz, representante de la empresa Subex y quien será nuestro conferencista el día de hoy. También contamos con la presencia del maestro en ciencias Óscar González González, coordinador del Centro de Innovación y Diseño de nuestra Facultad de Arquitectura. La maestra en ciencias Nidia Orue Arreola, directora general del clúster Agroalimentos AC. Nuestra directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora María Teresa Ledesma Elizondo, también se encuentra con nosotros. El maestro Juan Manuel Adame Rodríguez, director de Educación Continua y Desarrollo Profesional de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por estar aquí. Y presidiendo este evento, el doctor Sergio Fernández Delgadillo, secretario de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacerse un tiempo y estar con nosotros. Bueno, comencemos con ver este ciclo de conferencias. ¿Qué es? ¿Qué es Design2Go? Este es un espacio de difusión conformado por un ciclo de conferencias sobre el diseño, las tendencias normativas y procesos en los empaques de los alimentos. Este evento se realiza gracias a que este semestre se logró concretar una vinculación con el clúster de agroalimentos de Nuevo León, contando con la participación de miembros expertos y colaboradores de empresas como Visco Tipac, Subex, Qualtia Alimentos, Empaques Drexel, Seal Air y Birgefold. Tenemos que estas conferencias van a tener como objetivo dar a conocer los requerimientos necesarios de los empaques en la industria de alimentos, como también impulsar el conocimiento profesional de los asistentes, promoviendo la sustentabilidad y la innovación. Bueno, comenzamos y me gustaría ceder la palabra a nuestra directora de nuestra Facultad de Arquitectura, la doctora María Teresa Ledesma Elizondo, quien nos dará la bienvenida a este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Tere, por darme la palabra. Y pues bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Es un honor iniciar este ciclo de conferencias. Agradezco la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan, al doctor Sergio Fernández Delgadillo, secretario de Sustentabilidad de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A la maestra Nidia Orue Arreola, directora general del clúster Agroalimentos AC, muchas gracias por acompañarnos también. Al maestro Juan Manuel Adame Rodríguez, director de Educación Continua y Desarrollo Profesional de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. A la doctora María Teresa Cedillo Salazar, subdirectora de posgrado e investigación de la Facultad de Arquitectura. Al maestro Óscar González González, coordinador del Centro de Innovación y Diseño de FARC. Y a Gabriel Santos Ruiz, representante de la empresa Subex, quien será nuestro conferencista en este día de hoy. Bueno, pues ¿qué les puedo decir? El día de hoy estamos muy contentos para comenzar el Design2Go, un ciclo de conferencias de diseño e innovación de empaques alimenticios, y que agradezco también a la presencia de los expertos que nos van a hablar de este tema en esta área de agroalimentos, quienes brindarán información valiosa para todos ustedes, como también estudiantes y profesores. Conocerán más acerca de los requerimientos que actualmente se solicitan al realizar empaques, como lo son regulaciones, retos e innovaciones en la industria de alimentos. Este tipo de plataformas les sirve a ustedes como futuros profesionistas, diseñadores industriales
ya que tienen la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de personas que tienen un camino recorrido en el ámbito profesional. Los invito a todos los profesores y estudiantes que ser partícipes de estas conferencias que han sido preparadas para ustedes. De verdad les deseo todo el éxito del mundo, sé que así va a ser, porque tienen a un excelente expositor que en unos momentos nos va a dar esa conferencia. Le doy las gracias a todos por acompañarnos en este día. Sé que todos tenemos una agenda muy ocupada, los secretarios que nos acompañan de la universidad, y pues yo estoy más que contenta porque el posgrado, la doctora Cedillo, inició junto con Oscar este ciclo de conferencias que es muy importante para nuestra facultad y nuestra universidad, y esta vinculación que estamos haciendo es algo importantísimo porque siempre el señor rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, es lo principal que nos dicen, que tengamos esa vinculación con las empresas para que nuestros estudiantes puedan aprender y conocer el trabajo que se realiza día a día en esas empresas. Muchas gracias a todos y excelente tarde. Agradecemos mucho las palabras y el mensaje de nuestra directora, la doctora María Teresa Ledesma Elizondo. Y cedo la palabra a la maestra en Ciencias Nidia Orue Arriola, directora general del Clúster Agroalimentos AC. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Maestro Adame, doctor Sergio, doctora María Teresa, Gabriel, Oscar, muchísimas gracias por hacer posible llegar a este día. A todos los asistentes, a los que nos están escuchando, les quiero comentar que este va a ser el inicio de cosas muy buenas que se vienen entre el clúster de alimentos y la carrera de diseño, industrial, porque vamos a estar trabajando ahí en algunas sorpresas. Además de, como lo han mencionado, vamos a tener un ciclo de conferencias donde los expertos les van a poder hablar de las necesidades de empaques en la industria de alimentos, que a veces, bueno, pues pareciera que pues es algo simple que te cubre el alimento, y no, tiene que tener ciertas características, tiene que proteger al alimento de contaminación, pero aparte también no tiene que ser una fuente por donde se pueda contaminar, y más cosas que les van a explicar. Y pues nada, los voy a dejar con los expertos estas semanas que van a estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy agradecida por sus palabras a la maestra Orue. Es un gusto ahora presentarles y le pedimos al maestro Juan Manuel Adame Rodríguez, director de Educación Continua y Desarrollo Profesional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, si nos puede dar unas palabras. El maestro... Primero que nada, la alegría que sentimos por estar aquí, creo que hay que compartirla, sobre todo esta humanidad en la que hoy estamos nosotros decidiendo nuestros destinos. Creo que es una buena oportunidad para seguir creciendo en el conocimiento y mantenernos jóvenes, porque el que aprende se mantiene joven. La Dirección de Educación Continua el año pasado, va un comentario de mi parte, pues por propuesta del señor rector, cambió su conceptualización de cómo ver a la educación no formal, y entonces somos la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional con un enfoque mucho más preciso y sobre todo más comprometido. Esto es un cambio que poco a poco se ha ido dando a conocer, y aprovecho esta ocasión para compartirlo con ustedes. En este sentido, pues eso es lo que justifica que estemos nosotros presentes colaborando, aparte de que soy portador de un saludo de mi jefe, el doctor Jaime Castillo Elizondo, que tuvo a bien asignarnos una encomienda, que es el reactivar la relación con los clústeres industriales. Y esta es una oportunidad de oro que tenemos con el clúster de agroalimentos, pero sobre todo con la venia de nuestra directora, la doctora María Teresa Ledesma Elizondo. Señor secretario, un saludo y mis respetos para el trabajo que han estado realizando todos ustedes. Es para la comunidad. Y finalmente, Gabriel, ojalá podamos compartir Somos UNI y siéntete parte de esto. Subex también está aquí y por supuesto está colaborando en la formación de una comunidad. Muchas gracias y me pongo a su disposición. Muy amables. Felicidades.
Muchísimas gracias, maestro Adame, por este mensaje. Y por último, muy importante, si el doctor Sergio Fernández Delgadillo, secretario de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos puede dar su mensaje inaugural. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero gusto estar aquí. Maestra Tere, es un gusto verla, aunque sea a distancia, y saludarla afectuosamente en esta tarde con su equipo de trabajo. Juan Manuel, es un gusto saludarte igual, aunque sea a distancia, y a todos los demás, Oscar, María Teresa, Gabriel, maestra Niria, Orue. Qué bueno que podemos estar todos juntos en esta tarde y arrancar un evento como este que, bueno, es menester para la Facultad de Arquitectura, dado que su carrera que tienen ahí de diseño industrial, pues amerita algo como esto, que los muchachos que se están formando en esta licenciatura tengan un conocimiento, como ya fue dicho, los empaques hoy en día tienen una serie de normativas a cumplir. Ya fueron mencionados algunos detalles como preservar el alimento, facilitar el transporte, no transmitir sabores ni olores al alimento, etcétera, etcétera. Pero en esta modernidad en la que estamos viviendo, el diseño que tiene que ver pues con esta parte de cumplimiento técnico, pero también con resultar atractivo para las masas y que los productos puedan ser consumidos, dado el interés y el atractivo que les resulte del empaque, pues también es importante mencionar que si vemos fotografías de las áreas contaminadas en el mundo, generalmente vemos empaques. Desgraciadamente es así. Generalmente en las fotografías donde nos hablan de los grandes procesos de contaminación que se dan en el mundo, en el mar, en el suelo, en las montañas, etcétera, refieren a empaques. Y creo que esto es una responsabilidad muy grande que los muchachos deben entender. Los que trabajan en el diseño y que van a conformar un nuevo empaque y lo van a poner a disposición de la industria de alimentos. Pero esto va más allá, porque igual los que están manejando materiales de nueva creación para hacer el empaque más biodegradable y que sea más compatible con la naturaleza, sin perder sus características de resistencia, protección, no transmisión de sabores, olores, etcétera, etcétera. Eso es un gran reto, yo creo que en la parte del diseño también hay una revolución a nivel mundial, porque parece ser que el color verde pues automáticamente es asociado con procesos de cuidado del medio ambiente, y más si le pongo unas hojitas o un monito de color verde con una mano extendida y cosas de esas que parece ser que también empiezan a sonar ya en el mundo. Ya también hay organizaciones que empiezan a hablar de las empresas socialmente responsables o de aquellas empresas que no cumplen este objetivo de crear y desarrollar productos y empaques que cumplan con los objetivos también del cuidado del medio ambiente. Creo que de esta reunión saldrá un grandioso conocimiento para los profesores, para los estudiantes, y creo que finalmente será un evento exitoso, rico en cultura, y que pues a pesar de la distancia se seguirá cumpliendo el gran objetivo que acaba de mencionar el maestro Juan Manuel Adame, respecto a que, bueno, la universidad cumple este objetivo de seguir formando a los profesionales que están también ya trabajando en los sectores productivos. Les traigo junto conmigo, con mi voz, un saludo muy afectuoso del maestro Rogelio Garza Rivera, rector de esta universidad, con el mejor deseo de que este evento sea todo un éxito. Él siempre se congratula de que las iniciativas que se dan en las facultades sirvan para esto, para mantenernos comunicados, para seguir educando y creciendo y mostrándole a la comunidad todas nuestras capacidades. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Les saludo muy afectuosamente. Y bueno, pues voy a cerrar diciendo que en esta tarde, siendo las 15:45 horas el día 17 de agosto de 2021, damos por iniciados los trabajos de este
evento, ciclo de conferencias denominado Design to Go. Buenas tardes a todos y mucho éxito. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco a nuestro distinguido grupo de grandes personalidades el haber estado aquí acompañándonos en esta inauguración y los invito a esta nuestra primera conferencia que tiene como tema Ecodiseño e Ingeniería de Empaque. En esta buscamos comunicar cómo el ecodiseño ha cambiado la forma en que se conceptualiza el empaque, las herramientas y tendencias en ecodiseño que se deben conocer y aplicar desde el punto de vista de la ingeniería de empaque. Es un gusto contar con el ingeniero Gabriel Santos Ruiz, nuestro conferencista en esta ocasión. El ingeniero, perdónenme aquí un momento. El ingeniero Gabriel Santos Ruiz es ingeniero químico con acentuación en ingeniería ambiental. Cuenta con un diplomado en envases y embalaje y una maestría en administración de negocios. Gabriel mantiene más de 18 años de experiencia en el área de envase y embalaje, en empresas transnacionales como Mars Inc., Wrigley, Quality Alimentos y Subex Industrial. También es desarrolladora de innovación de materiales y tecnología de empaque flexible, cartón, corrugado, etc. Además de ser un conferencista experto en el tema de sustentabilidad, materiales de barrera, tecnologías de empaque y procesos productivos en foros como Plastimagen, Expo Carnes, Expo Innovación y Pesca, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad La Salle, Instituto Politécnico Nacional de México, entre otros. Pues no me resta más que darle la bienvenida y agradecerle al ingeniero Gabriel Santos su presencia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas quienes han hecho posible que podamos estar ahora iniciando este ciclo de conferencias. Sin duda, y gracias por la presentación. Ahorita que decían los años de experiencia, ya me sentí viejo por un lado, pero también con el compromiso de compartir y transmitir esta experiencia a las nuevas generaciones, ¿no? Voy a poner una presentación ahora que iremos siguiendo. El tema que están ustedes ahora viendo la presentación. Y bueno, el tema del que hablaremos el día de hoy, para lo cual nos tomaremos una hora más o menos, es ecodiseño en ingeniería de empaque. Y entiendo que estamos ante un foro muy diverso, pero muy nutrido también de estudiantes, ¿no? De esta generación nueva, estas generaciones nuevas, que ya tienen un chip diferente al que nosotros teníamos cuando estudiamos y ya están muy enfocados a temas, sí, esto de ecodiseño, a temas verdes, como mencionaban ahorita, a temas de reducir el impacto ambiental, y hay términos que se manejan de manera cotidiana y que anteriormente tal vez no se... ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto ahora y traigo una agenda muy simple. Vamos a hablar primero de los empaques que hacen de manera muy general. Los tipos de empaque, clasificaciones, consideraciones de ingeniería de empaque, qué hace la ingeniería de empaque ahora, además de lo que ya venía haciendo desde antes, pero qué de nuevo tiene, qué es ecodiseño y algunos ejemplos de productos ecodiseñados, con incluso una herramienta que me gustaría dejarles para diseñar empaques, más bien para ecodiseñar empaques, ¿no? En esta nueva tendencia que vemos cada vez más fuerte. Y bueno, primero, empaques, ¿no? Hablamos de empaques y nos imaginamos prácticamente algo como esto, o de pronto nos imaginamos ya el producto empacado en una charolita, emplayado, tal vez como esto que ven ustedes ahora, ¿no? Vemos el empaque, pero también vemos de otro lado el tema del residuo. Ahorita mencionaban, ¿no? Hay un tema tan fuerte con esto de los plásticos, porque cuando nos imaginamos empaque, muchas veces pensamos solamente en plásticos. Hay empaques de cartón, de metal, de vidrio,
obviamente de plástico, de madera, de diferentes materiales, ¿no? Recuerdo cuando estudiaba el diplomado en envase y embalaje, teníamos, en ese entonces no estaba el plástico tan, voy a decirlo así, tan satanizado como está ahora, pero teníamos, por ejemplo, madera, cartón, latón, aluminio, acero y una serie de materiales para los que había que diseñar, o con los que había que diseñar más bien. Finalmente, cuando alguien habla de empaques, vemos una imagen como la que está en pantalla. Sin embargo, algo que no podemos dejar de pensar es que esta imagen está completamente contrapuesta, disasociada una de otra, ¿no? Sí la funcionalidad, sí la protección, sí este tema de comunicar, todo esto está por un lado. Pero y luego, una vez que terminamos de darle uso al empaque, ¿qué sucede? Dónde termina, cómo lo disponemos, cómo lo manejamos, qué hacemos con el empaque. Quisiera empezar por aquí, porque esta charla está enfocada a ecodiseño. Y uno de los objetivos del ecodiseño, lo vamos a ver más adelante, es precisamente evitar que los empaques vayan de la parte funcional y bonita que conocemos a ser un residuo, ¿no? A llegar a ser basura. Ese es como el corazón del ecodiseño. Pero bueno, antes de llegar hasta allá, hay muchas clasificaciones de empaque, ¿no? Sabemos y hemos escuchado probablemente empaque primario, secundario, terciario, luego hay quien dice embalaje, unidad de carga y así. A mí me gusta esta que es más simple, envase, y prácticamente el envase es todo lo que contenga un producto y esté en contacto directo, ¿no? Desde un vidrio, un cartón, puede ser incluso un plástico, un papel, todo aquello que contenga un producto y esté en contacto directo con él, pues es un envase, ¿sí? Empaque es lo que contiene el envase. Le llamamos ingeniería de empaque, aunque abarca pues toda la cadena del envase, ¿no? Entonces, empaque es lo que contiene al envase y puede ser, regularmente es un multipack, otras veces no es así. Sí, otras veces es un envase solamente dentro de un empaque y luego embalaje que contendría muchas unidades de empaque, ¿no? O puede ser una caja o puede ser una tarima, tal vez. Entonces, así de manera general, esa es como la cadena de empaques que yo vería y la cual quisiera que tuvieran en mente porque las herramientas de codiseño que veremos más adelante y el impacto que tiene, no solamente va al envase, tampoco va solo al empaque, ni tampoco al embalaje. Precisamente para que sea ecodiseño tiene que ir a toda esta cadena completa. Tiene que abarcar desde, en este caso, la ficha que tiene la botella ahí o el corcho que tenga, más el alambrito, más la etiqueta, todo lo que tenga ahí, la botella misma, hasta la transportación. Dicho esto, déjenme pasar al siguiente tema introductorio, ¿no? La ingeniería de empaque. Seguramente ustedes han escuchado, en México desafortunadamente no tenemos tal cual una carrera reconocida como ingeniería de empaque. Ha habido algunos intentos, en Estados Unidos, en Europa sí hay ingenieros de empaque formados y dentro de la currícula del ingeniero de empaque que ven, ahorita les voy a mencionar un poquito más de eso, pero sí se ve cuestiones de materiales, cuestiones de diseño gráfico, de diseño estructural, todo eso, pero ahora están agregando cuestiones de economía circular, porque es fundamental que entendamos, que veamos el empaque dentro de un proceso circular para poder evitar lo que les decía ahorita, esta visión de empaque igual a desperdicio, ¿no? Entonces, la ingeniería de empaque, que muchas veces nos imaginamos al ingeniero de empaque así, ¿no? Como un diseñador industrial, tal vez. O nos imaginamos al ingeniero de empaque con un casco en una planta haciendo pruebas y todo esto. La ingeniería de empaque, más bien lo que hace es que identifica y trabaja en tres actividades comunes, ahorita que les voy a decir cuáles son, que se dan en la industria. Y este ingeniero de empaque, pues está capacitado para poder atacar estas tres actividades o desempeñarlas en cualquier parte de la cadena. Ajá. El ingeniero de empaque dice, y esta definición me gustó, es de una descripción de puesto que me encontré
en una página, ¿no? Y esta dice que diseña, prueba e implementa diseños de empaque, ¿no? También es parte fundamental del desarrollo de productos, ¿sí? Pero además realiza mejoras y revisiones a los diseños. Dice que el ingeniero de empaque desarrolla, diseña y prueba estándares y pautas para desarrollar soluciones de empaque. Es decir, no trabaja en diseñar una cajita como está la imagen ahí que muchas veces nos imaginamos. Tampoco en diseñar solamente un film, ¿no? Un plástico o solamente en vestir un empaque tal cual. Trabaja en todo eso y un poquito más porque trabaja con recursos internos, externos, como son los proveedores, sobre todo trabaja con muchos proveedores y tiene que lograr pues, que el envase sea funcional en todos sentidos. No quiero ahondar ahorita en todas las características del empaque que tenemos. Voy a ir directo a las 3 actividades comunes que desarrolla la ingeniería de empaque. Primero, el ingeniero de empaque trabaja en desarrollo de nuevos productos, trabaja de la mano con el desarrollo de productos. En algunas ocasiones, en México sobre todo y en Latinoamérica, el mismo desarrollador de productos es el mismo ingeniero de empaque, porque él conoce su producto, sabe la interacción que podría tener el producto con el empaque, sabe también qué es lo que podría afectarle o cómo podría beneficiarse el producto y el empaque en esta interacción. Otro punto importante son las iniciativas de ahorros. En la industria, cuando lleguen a la industria, van a saber que pues, todo gira en base a los ahorros, ¿no? Hay que ahorrar, hay que optimizar, y entonces el ingeniero de empaque tiene que ser un experto en iniciativas de ahorro. ¿Y ahorro de qué? Ahorro de materiales, ahorro obviamente de mano de obra, de procesos productivos, ahorro en desperdicio también, ahorro en daños de material, ahorro en transportación, en fin, tiene que ahorrar en toda la cadena. Y yo recuerdo, sí, en una de las experiencias que tenía en una planta, sí, había una caja, era una caja de chocolates, y en esa caja había que optimizar su transporte. Cuando empezamos a hacer estudios, vimos que se estaba transportando alrededor del 45% de aire. Entonces, como ingeniero de empaque, correspondía hacer un rediseño del empaque, un rediseño del embalaje, un rediseño incluso del envase mismo, es decir, del plástico donde van los chocolates, y también hacer un rediseño de la misma producción, de la línea de producción. De esa forma, nos íbamos a ahorrar de manera directa 45% en gastos logísticos y de almacenaje, obviamente todo lo de distribución también. Comento esto porque las iniciativas de ahorro no solamente están en materiales para el ingeniero de empaque, impactan a toda la cadena. Puse un tercer punto que le llamé control de incendios y daños, porque el ingeniero de empaque, si alguien quiere dedicarse a la ingeniería de empaque, al diseño de empaques, vas a ver que es como estar haciendo cirugías todo el tiempo, ¿no? Todos los días estás corriendo, estás buscando mejorar y siempre tienes un área de mejora. Todos los días estás trabajando y todos los días estás actuando sobre esto que yo llamo incendios y daños, que son estas urgencias que salen porque resulta que a mercadotecnia le urge un producto, resulta que el proveedor no lo tiene a tiempo y entonces tienes que estar tú interactuando en este inter, ¿no? Esto es lo que hace en general el ingeniero de empaque. Este gráfico que tengo aquí, espero que lo alcancen a ver los que estén en dispositivos móviles. Me gusta porque dice dónde se tiene que centrar el ingeniero de empaque. No sé si alcanzan a ver en el medio, entre daños y residuos, hay una franja sombreada. Ahí se tiene que centrar, porque tiene que lograr este equilibrio entre daños y basura que decía, ¿no? Minimizar la cantidad de daños que puede tener el producto por temas de empaque, obviamente, y también minimizar el residuo, ¿sí? El residuo que se genera, tanto residuo de producto como residuo de empaque. Entonces, ahí es donde se tiene que centrar y para eso echa mano de factores
de factores como el transporte, la distribución, el manejo, obviamente, el almacenaje, factores climáticos también que son importantes y el tema de paletización o unidad de carga, ¿no? Dentro de otros muchos. Sin embargo, es importante mencionar, si el ingeniero o el diseño del empaque está en esta franja que estamos diciendo, podemos de alguna forma garantizar que este desperdicio de alimentos que tenemos, que por cierto, en el año pasado, según lo que era antes PENUMA, el año pasado se desecharon alrededor del 17% del total de alimentos producidos en el mundo, fueron echados a la basura, literal, ¿sí? Porque no pudieron llegar al consumidor, porque no se consumieron a tiempo, no se consumieron de forma adecuada o completos. Esto, si lo pusiéramos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, sería, después de China y Estados Unidos, sería como un tercer país, las emisiones que se tuvieron con esta cantidad de residuos. Por eso la importancia del empaque. Por eso la importancia de la ingeniería de empaque. En resumen, respecto a la ingeniería de empaque, entonces, el ingeniero de empaque debe conocer sí de diseño estructural, sí de diseño gráfico, también ingeniería de materiales. Y lo puse en verde porque además tiene que estar al tanto de toda esta corriente ecotecnológica, donde buscamos que el impacto ambiental sea el menor posible y donde buscamos que realmente podamos tener estas corrientes circulares, ¿no? En el diseño. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones del empaque? De manera tradicional decíamos que dentro de otras muchas, que les dije no voy a mencionar todas, pero aquí hay algunas, era proteger, conservar, contener y bueno, almacenar y distribuir, ¿no? Después nos dijeron, no, tiene otras funciones. Sí, la parte de proteger se mantiene, tiene una función comercial importantísima, tiene que comunicar adecuadamente además en esta parte social. El empaque tienes que sentirlo y tiene que decirte qué trae el producto, la calidad del producto. Yo no puedo comprar un producto si el empaque es de mala calidad, o lo voy a comprar pensando que el producto es de mala calidad, aunque sea un producto premium, ¿no? Entonces tiene que ir de la mano con el producto para comunicar socialmente y para vender adecuadamente el producto que contenga. Esto es lo que nos han dicho por mucho tiempo, que dentro de algunas otras cosas son las funciones del empaque. Ahora, ya no nada más nos dicen, oye, tiene que proteger y conservar y todo eso. Esto se da por hecho. Estas funciones del empaque ya son un hecho y ya todo mundo diseña o piensa que el diseño del empaque va a ser para proteger y va a tener una función comercial, social, contiene, almacena, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos piden un poco más en el diseño del empaque. ¿Qué nos piden? Pues que sea o reciclable, o biodegradable, o compostable, o reciclado, o biobasado, y todos estos términos que entran en temas de sustentabilidad, de tal forma que aseguremos que el impacto ambiental de este empaque es el mínimo posible. ¿Sí? Además, y voy a regresarme un poco, además de todo esto, nos están sumando esta parte. Entonces, los empaques que debemos de tener, pues son empaques verdes, debemos de pensar en empaques verdes, por decirlo de alguna forma. No me gusta tanto usar el término verdes tal cual, porque pensamos que hacer verdes solamente son biobasados tal vez, o son compostables o biodegradables. Pensamos solamente en uno de ellos, más bien empaques de menor impacto ambiental, ¿no? Es ahí donde nace el ecodiseño, ¿sí? Y ahí es donde quisiera que centráramos la mayor parte de la charla ahora. Y déjenme decirles ahorita, si tienen preguntas, que vayan colocándolas en la herramienta que tienen de preguntas y respuestas. Le iremos dando respuestas y al final de la charla, si tienen preguntas, pónganlas ahí, porque ahora vamos a pasar a esta parte de codiseño y no quisiera que si hubiera una pregunta de lo que se empaque, la olvidaran y al final no la expresaran, ¿no? Entonces, volviendo al tema de codiseño, probablemente han escuchado esto, probablemente algunos de ustedes tengan idea de qué se trata. No sé si todos
tengamos en mente que el ecodiseño está normado, ¿sí? Hay una norma, la ISO 14006, que nos habla de ecodiseño. Nos dice qué es, nos dice cómo hacerlo, nos da una serie de lineamientos para ecodiseñar productos. ¿Qué es el ecodiseño? Esta es una de las definiciones que vienen en la norma. Es una integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del producto, ¿no? A fin de reducir los impactos ambientales adversos. Aquí hay impactos ambientales positivos y negativos, ¿no? Aquí queremos reducir los negativos a lo largo del ciclo de vida de un producto. Es decir, ya el ecodiseño no se centra solamente en tener voy a pensar en una cajita de cartón para eliminar un clamshell de plástico que tenemos en el súper. No se tiene que centrar solo en eso, en hacer el cambio de un material porque sí, porque decimos que es amigable con el medio ambiente, ¿no? O es un ecomaterial. No, necesitamos medir los impactos ambientales adversos. Una vez que los medimos, reducirlos, bueno, compararlos con el nuevo material para validar que se reducen, pero no solamente en el material per se, sino a lo largo de toda la cadena productiva de este material. Esta definición me gusta, es de la norma directamente, también dice que es un proceso integrado dentro del diseño y desarrollo. ¿Sí? El ecodiseño, es decir, es parte de, como yo decía ahorita, ya sabemos que los empaques tienen que proteger, deben tener la barrera suficiente, deben poder imprimirse, sellarse, etcétera. Ya lo sabemos. Entonces, a esto le integramos esta parte, este proceso que lo que va a buscar es reducir los impactos ambientales y mejorar de forma continua el desempeño ambiental de los productos. Y esto es a lo largo de todo su ciclo de vida, toda la cadena productiva, es decir, desde la extracción de materias primas hasta la disposición, al final de la vida útil. Eso es el ecodiseño. No es una idea meramente conceptual. El ecodiseño es completamente práctico, pero es realmente científico. Si nosotros queremos ecodiseñar, necesitamos interesarnos en conceptos como, obviamente, las normas ISO de la serie 14000, específicamente la 14006. Necesitamos interesarnos en conceptos como análisis de ciclo de vida, como economía circular, nueva economía del plástico y una serie más de conceptos hacia adelante. Y si vamos a hablar específicamente de plásticos o envases primarios, entonces tendríamos que estar hablando de empaques biobasados, compostables, biodegradables, reciclables, reciclados, ¿no? Y conocer las diferencias de todo esto. No traigo obviamente aquí por cuestión de tiempo todas estas definiciones y todos esos conceptos. Sin embargo, quiero dejarles la espinita, vamos, para que ustedes puedan, si están interesados, buscar, estudiar estos conceptos, aprender a diferenciarlos y al final ustedes se van a dar cuenta que ninguno es la panacea, pero todos de una u otra manera suman. Y esto es lo que hace el ecodiseño, que encontremos estas partes que suman, estos eslabones de la cadena, los vayamos colocando juntos dentro de nuestro proceso de diseño y desarrollo de productos. El ecodiseño tiene un concepto que se llama de la cuna a la cuna. Antes se llamaba de la cuna a la tumba, ahora se llama de la cuna a la cuna. Y les decía, el ecodiseño, ¿qué incluye? Básicamente incluye esas etapas, desde la extracción de materias primas, el proceso de los materiales, es decir, la conversión de la materia prima a una madera, a un rollo de papel máster, a un pellet de resina plástica, lo que sea. De ahí a la fabricación del producto, del empaque, en este caso, la distribución, el uso que se le va a dar y el fin de vida. Y entonces, volver a integrarlo, tal vez no como extracción de materias primas, pero sí a un proceso nuevo de materiales, de tal forma que el objetivo es no generar residuos. El término desecho deja de existir, no hay basura en el ecodiseño, en la economía circular, en este concepto de la cuna a la cuna, sino que hay subproductos aprovechables en un siguiente círculo productivo. Eso es lo que buscamos hacer con este concepto de ecodiseño de la cuna a la cuna.
Hay unas siglas ahí en medio de la imagen que es ACV, es un análisis de ciclo de vida. Es un término que les mencionaba anteriormente y este término, análisis de ciclo de vida, precisamente lo que trata es de sumar todos los impactos ambientales que se tienen desde la extracción, los procesos de materiales, la fabricación, distribución, cada una de estas etapas, sumar estos y ver qué tan positivo o negativo es el impacto ambiental que tiene un producto. Seguramente ustedes recuerdan esta revolución pre-COVID, esta revolución en la que los plásticos de un solo uso eran, pues estaban siendo, bueno, fueron prohibidos en gran parte del mundo. En las ciudades de nuestro país prácticamente en el 99% fueron prohibidos, empezando por ciudades como Zacatecas o Querétaro. Entonces, los plásticos eran vistos como algo nocivo, ¿no? Y empezó a haber bolsas de papel por todos lados. Probablemente iban ustedes al súper y ya había bolsas de papel en algunos súpers, ¿no? Les daban, no sé, las verduras, algunos productos en bolsas de papel. AIMPLAS realizó un análisis de ciclo de vida de la bolsa de papel versus la bolsa de plástico, que paréntesis aquí, la bolsa de plástico de un solo uso que se usaba se conseguía en el súper con los productos, se usaba luego como para basura en muchas de las veces. Si mal no recuerdo, el estudio decía que en el 80% de los casos tenía una reutilización al menos una vez más y cosas así. El tema es que hicieron un análisis de ciclo de vida de la bolsa de papel y la bolsa de plástico. Y cuando la bolsa de plástico era usada al menos una sola vez, la huella ambiental era menor que la bolsa de papel, ¿no? Y eso se hizo con estudios científicos para demostrar eso. Sin embargo, hay otro tema ahí cultural que decíamos, el empaque comunica. Y si yo veo que los basureros están llenos de bolsas de plástico, pues obviamente no voy a querer más bolsas de plástico, ¿no? Pero ese es un tema aparte. Aquí solamente quería poner ese ejemplo de cómo el análisis de ciclo de vida nos impacta, ¿no? Y a veces nos da datos tan contundentes, pero también tan contrarios a lo que tenemos en la creencia popular. Ahora, ¿cómo hacemos esto de la cuna a la cuna? Hay 5 estrategias de codiseño que podemos utilizar. Y es diseño por reducción de material y el diseño por desmontaje, esa es una. Tengo un ejemplo ahí, bueno, 2 ejemplos. Tal vez no lo alcance a ver, está pequeño, pero bueno, el primero es de materiales que son de 7 capas, con calibres, no sé, de 7 milésimas de pulgada, y pueden reducirse a 3.5 milésimas de pulgada, es decir, 50% de reducción de material, ¿no? Está un ejemplo de unos tenis ahí, está muy pequeño los tenis, pero bueno, el concepto de estos tenis es que no tienen adhesivos, sino que están unidos directamente la suela con la parte superior, de tal forma que si se daña la suela, se descose y se puede colocar otra suela, ¿no? Eso es diseño por desmontaje. No tengo que desechar todo el tenis, sino solamente una parte. Una de las estrategias más conocidas es reciclaje y reutilización. México es uno de los países que mayor cantidad de plástico recicla, pero el plástico que se recicla básicamente es PET, yo creo 80% del total de los plásticos que se reciclan en México, 80-90%, y de ahí hay polietilenos y algo de polipropilenos que reciclamos. En México se tiene la planta de reciclaje más grande de Latinoamérica, si no es que del mundo, en Toluca. Entonces, por eso ustedes ven estas botellas, por ejemplo, que dicen hecho de plástico 100% reciclado, ¿no? O soy una botella hecha de otras botellas, porque esa es una estrategia de las más socorridas, el reciclaje y reutilización. Diseño por reducción dimensional es otra de las estrategias de ecodiseño. Probablemente los más jóvenes no recuerden, antes los focos venían en unas cajitas de cartón rígido, muy duro. Y ese cartón era así porque pues, no querían que los focos se rompieran, ¿no? Ahora, de pronto vienen solamente una especie de fajillas, vienen como en este caso en la ilustración que ustedes ven ahí, es una especie de seta nada más, que lo único que hace es que mantiene
de pie al foco y lo mantiene protegido para que no le toque nada alrededor. Y reducimos dimensionalmente la cantidad del empaque. Antes, deben recordar que muchos productos venían con unicel, ¿no? Con hielo seco, protegidos, incluso juguetes, y eran unas cajas enormes. ¿Qué se hizo? Se redujo, se quitó el unicel, se colocó cartón y se redujo la cantidad de empaque, ¿no? Eso es otra de las estrategias. La tercera. La cuarta es tecnología por la sostenibilidad. Esta es de las más complicadas porque aquí no solamente hay que reducir o pensar en reciclaje y nada de esto, sino realmente se habla de integrar tecnología, de integrar nuevos conocimientos al tema de la sostenibilidad. En este caso, ahí está el logo de Subiox. En Subex nos hemos enfocado mucho en esta estrategia. Una, porque es la más difícil, entonces es la más difícil de hacer, por tanto, la más difícil de copiar en mercado, ¿no? Entonces, tenemos una línea de materiales que la llamamos Subiox, que son biodegradables completamente y son multicapa y tienen propiedades similares a un material de línea. Sin embargo, llevan una tecnología que permite que puedan biodegradarse en un relleno sanitario, un tiradero. Una tecnología de biodegradación anaeróbica. Ajá. Y quinta y última estrategia, diseño por componentes. Es decir, que yo pueda, en este caso hay una imagen que más adelante la vamos a ver, esta sí la puse en grande más adelante. Es la caja de Puma, de los tenis de Puma, que antes seguramente se acordarán que tenías la caja y luego los zapatos venían en unas bolsitas y luego traían papel adentro y todo esto. Esta propuesta de Puma es una caja bolsa. Realmente no es una caja tal cual, es una fajilla de cartón que protege los zapatos, se para en dos y está cubierta por una bolsa. Una vez que tú desechas esa fajilla de cartón que se ve ahí muy pequeñita al lado de la bolsita roja, tú tienes una bolsa. Entonces está diseñando por componentes. Esas 5 estrategias de codiseño las podemos plantear ya en un marco de economía circular, en un canvas de codiseño. Entonces son las 2 herramientas con las que quisiera que se quedaran. La primera, las 5 estrategias de codiseño. La segunda, canvas de codiseño, pero específicamente para diseño de empaque. Tal vez no se alcanza a ver aquí mucho por el color, pero bueno, es del diseño, parte una idea en la parte inferior, materia prima, producción, empaque, transporte, uso, fin de vida o disposición. Ajá. Entonces, este canvas de codiseño lo que busca es que identifiquemos en cada una de las etapas qué podemos hacer en base a las 5 estrategias que ya vimos y de esa forma disminuyamos nuestro impacto ambiental. Tal vez a estas alturas ya nos sentimos así, ¿no? Que no sabemos cómo por dónde vamos. Yo sé que es mucha información, sé que probablemente hay conceptos que no habían escuchado y estamos, o sea, no sabemos cuál de las rutas tomar, aunque tenemos lo mismo que esta autopista, muchísimas ideas para dónde ir. Entonces, pues necesitamos pensar fuera de la caja y ponerlo esto en términos prácticos. Me encantó este cinturón, no sé si a alguien se le había ocurrido, este es un producto que existe, que lo que hacen es que reciclan llantas, ¿sí? Llantas de motocicleta y de bicicleta, básicamente. Ajá, no son llantas de auto, tal cual, motocicleta y bicicleta, y de ahí hacen estos cinturones que pues literalmente ellos dicen son irrompibles, ¿no? Entonces, necesitamos pensar fuera de la caja con ideas así. Y les voy a poner el ejemplo del canvas de codiseño con, pues, valga la redundancia, un ejemplo en cada una de las esferas que ustedes ven ahí, de diferentes empresas, qué es lo que están haciendo, y entonces van a darse cuenta que ya se están haciendo muchas cosas en el mercado, que ya se está trabajando así. ¿Qué sucede luego? Que no se hace con estructura, que no se hace con orden. Por ejemplo, yo puedo diseñar en base a materia prima, pero me olvido del fin de vida o me olvido del transporte, ¿sí? Ustedes probablemente supieron de este caso, Heineken. Ellos dicen que desarrollaron un bioplástico hecho con 25% de fibra de cebada y fabricaron con eso 200,000 vasos. De esa forma redujeron el impacto ambiental
impacto ambiental negativo en la producción de sus vasos, ¿no? Que tenían antes con polietileno, porque esto era un bioplástico. Entonces dejaron de usar una cantidad importante de petróleo, de energía para la refinación, de transporte de los pellets y de conversión para poder tener sus vasos, ¿no? Ellos trabajaron en materia prima. Por ejemplo, FEMSA trabajó reduciendo 94.4% de los residuos, es decir, alrededor de 144.000 toneladas de plástico que recicla FEMSA. Están trabajando en la producción y FEMSA sí tiene un poco más la visión hacia adelante porque lo que ellos están produciendo, o bueno, lo que están reduciendo los residuos es básicamente PET, y hay una cadena de valorización del PET en México, de tal forma que hacia el fin de vida, la última esfera que ustedes ven en donde está la personita está disponiendo el producto en la basura o como desecho, ahí se recolecta y seguramente cada vez menos ustedes pueden ver una botella de PET o de aluminio tirada en el suelo, ¿no? Porque están valorizadas. Pero bueno, FEMSA trabajó en la parte de producción diciendo voy a reciclar todo lo que salga de ahí. Bimbo en Estados Unidos dice, logramos reducir el calibre en 15% en bolsas de pan de Saralí, 8% para otras marcas, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está trabajando en el empaque en sí. Dice, voy a reducir. Si se fijan, ahorita que hablamos de las 5 estrategias de ecodiseño, ya estamos pensando en qué estrategia es en la que caen estas acciones que están haciendo estas compañías, ¿sí? Ellos pensaron en reducir la cantidad de material que se tenía, pensaron en reducir, obviamente al reducir el calibre 15%, está reduciendo la cantidad de resinas, la cantidad de energía usada, tanto para la fabricación del empaque como para el procesamiento del empaque, que tal vez es un sellado por calor. Al ser más delgada necesita menos temperatura. Al necesitar menos temperatura es menos energía eléctrica porque seguramente son resistencias. Menos energía eléctrica, menos emisiones de carbono. Y entonces estamos viendo toda la cadenita. ¿Cómo reducir este 15% nos puede dar impactos a lo largo de toda la cadena productiva? ¿Sí? Desde la materia prima hasta el fin de vida, porque aparte, si antes pensemos que para 1000 bolsas de pan yo usaba una caja para transportarlas, ahora con esta reducción pues voy a transportar en esa misma caja 1150 bolsas, ¿sí? Un 15% más, ¿sí? Entonces es interesante este impacto que tiene un 15% nada más de reducción en calibre. Hay quien ha trabajado como Amcor en el transporte y dice, yo reduzco el peso de mis empaques y aumento el contenido de reciclado post-consumo. Ellos están trabajando, esta iniciativa sí reduce el peso, por tanto, no sé si pensemos que eran 1000 botellas que pesaban 1 kilo, tal vez esas 1000 botellas ahora pesan 800 gramos. Obviamente, al un transporte transportar menos tonelaje, las emisiones también son menores. Pasa igual en un auto, ¿no? Si uno va manejando y el auto va vacío, pues solamente va el conductor, entonces el motor se esfuerza menos y las emisiones son menos. Pero si va lleno y llevas maletas en la cajuela, entonces el motor se esfuerza más y tendrás más emisiones. Es lo mismo aquí en el transporte pesado. Entonces, con esta propuesta de Amcor, ellos dicen, mis empaques son más ligeros, ¿sí? Pero ellos lo están enfocando mucho a transporte, porque los empaques de ellos son empaques rígidos, empaques pesados. En la parte de uso, es lo que les decía ahorita de Puma, ellos dicen, usamos 65% menos cartón que las cajas tradicionales y no hay necesidad de usar bolsas plásticas de compras. Ellos tienen una bolsa de tela reusable que protege el calzado y genera menos desechos y emisiones de CO2. Esta esfera de uso es regularmente la que más impacta al consumidor. Si ustedes quieren diseñar un empaque que tenga un impacto fuerte, importante al consumidor, tendrán que centrarse en el uso, sobre todo. Cómo lo va a percibir, cómo lo va a recibir el consumidor.
En este caso, Puma dice que ya no tengo que usar bolsas de plástico para las compras. Y aparte, le ponen su marca, entonces donde quiera que vayas lleva la marca de Puma, ¿no? Es importante tener en mente que cada una de estas iniciativas, aunque las estoy poniendo en una sola esfera, porque es donde impactan más, no solamente impactan en una, impactan también en el resto de una u otra forma, ¿no? Y finalmente, Berry Plastics dice que ellos dan valor a la reciclabilidad, la reutilización post-consumo, la reducción de peso, el contenido reciclado y el contenido renovable. Y entonces están pensando en el fin de vida del producto. Y aquí, importante, ¿no? Reciclabilidad, ¿qué es? Es la capacidad que tiene el material para reciclarse, ¿sí? Es diferente a reciclado. Entonces, ahorita les explico qué es reciclado, ¿no? Pero luego dice la reutilización post-consumo. ¿Qué es esto? Que podamos usar nuevamente, darle un segundo, tercer, cuarto uso al empaque una vez que ya consumimos el producto. ¿Sí? La reducción de peso es hacer más ligeros los empaques, algo similar a lo que hizo Amcor y a lo que decía Bimbo, ¿no? El contenido de reciclado. Reciclabilidad es la capacidad de que pueda reciclarse un material y el reciclado es la cantidad que tiene de material que ya tuvo un proceso previo, que tuvo un uso previo, pero ahora incluido o integrado en este nuevo empaque o nuevo producto, ¿no? Entonces aquí es cuánto reciclado puedo yo integrar en una nueva formulación. Y el contenido renovable. Regularmente cuando se habla de contenido renovable hablamos de un contenido biobasado. Ajá. ¿Qué es biobasado? Son resinas plásticas que no provienen del petróleo regularmente. Son bioplásticos biobasados. Hay bioplásticos que provienen del petróleo, nada más para poder separar un poquito, ¿no? Tengo cuatro categorías de plásticos en general. Los plásticos regulares que todos conocemos, que no son biodegradables, no son compostables, y no son bioplásticos, ¿no? Los que ustedes pueden voltear y seguramente donde estén van a encontrar muchos plásticos. Incluso la computadora misma pues tiene plásticos regulares. Luego tengo bioplásticos biobasados, que son aquellos que regularmente son compostables. Provienen de fuentes que no son fósiles, sino de fuentes naturales, y se biodegradan, pero a través de una composta, que es una biodegradación aeróbica con la ayuda del ser humano, ¿no? O de máquinas que lo mueven y todo esto. Esa es otra tecnología. La otra son plásticos biobasados, pero que no son compostables, no son biodegradables, e incluso muchas veces no son reciclables. ¿Cuáles son estos? Tal vez un plástico que proviene de la caña o del hueso de aguacate que luego vemos, ¿no? Sucede que cuando yo hago un proceso de polimerización en el plástico, si yo tengo un plástico del petróleo y luego polimerizo el hueso del aguacate para tener un plástico similar al del petróleo, químicamente, ¿qué tuve? Algo similar, igual una molécula muy pesada, similar a la del petróleo, que tiene las mismas propiedades, y yo digo, tengo un polietileno de caña. Sí, solo que sigue siendo polietileno, entonces no va a ser compostable, no va a ser biodegradable. Y hay una cuarta categoría que son plásticos que vienen del petróleo, fósil basados, pero que mediante cierta tecnología, aditivos, ayudas de proceso y equipos especiales en el proceso, pueden entonces ser biodegradables. Ajá. Entonces, de estas cuatro categorías, Berry le da peso al reciclado y al contenido renovable. Ajá. Ok, de aquí algunos ejemplos que se están haciendo también son cercanos a nosotros, por eso puse ahí 3 ejemplos que ustedes podrán ver que se están comercializando. Esta botella de agua hicieron una reducción en el calibre, en el espesor de la pared de la botella y en el espesor de la tapa. Esa tapa, si se fijan, es prácticamente transparente. Ya no es una tapa blanca sólida como era antes,
y la botella es mucho más delgada. Con eso dice que redujeron en 505,000 libras el consumo de resina, es decir, 1.8 millones de libras de emisiones de CO2 aproximadamente, y esto equivale a la quema de más de 1.800 barriles de petróleo. Eso lo lograron en un año. Digamos que técnicamente puede llegar a ser complicado porque necesitamos que esta pared más delgada pueda contener, proteger, comunicar y tener todas las funciones del empaque, pero aparte que pueda tener un impacto positivo al medio ambiente. Entonces, es un proyecto que podría verse fácil como decir, la botella pues hazla más delgada. Sin embargo, hay ingeniería detrás de esto, ¿no? Y podemos tener un impacto ambiental positivo. Esta que sigue es la que les decía de Puma. Y ya les decía ahorita, ¿no? 65% menos cartón. Aquí pueden ver con mayor claridad cómo es. Básicamente es una fajilla, no es una caja. Una fajilla que separa las dos piezas, a los dos zapatos. Y esa fajilla la colocan dentro de esta bolsa, de tal forma que ustedes, si ven junto al logo de Puma arriba, esta caja bolsa tiene una especie de agarradera. Y entonces ustedes toman de ahí el producto y pueden, además es muy ergonómico y tiene un menor impacto ambiental porque pues tengo 65% menos cartón, para empezar. Segundo, tengo una bolsa reutilizable. Tercero, dejo de tener bolsas individuales para cada zapato y también puedo eliminar la cantidad de cartón o de papel que lleva cada zapato al interior, porque el mismo cartón ahora ya me da estructura y me protege para que no se deforme. Entonces, tiene muchas aristas, le pega a muchos lados y esta es un ejemplo de innovación en empaque que puede parecer muy compleja, pero es algo que nació viendo lo que el consumidor estaba buscando. ¿Qué quería el consumidor? No, pues quería, primero, quería tener el zapato, digamos, muy fácil, ¿no? Muy disponible. Y con esta bolsita, si ven en la parte de arriba, el zapato se puede ver. Podemos solamente jalar y ver. Y no tenemos que abrir la tapa, quitar la bolsa, sacar el zapato y poder verlo. Ahí se ve directamente, ¿no? La marca va identificada. Realmente una caja de zapatos, lo único que trae por fuera muchas veces es una etiqueta blanca, como la que ven ustedes ahí mismo en el ejemplo, y lo único que trae es la talla, el modelo y a veces tiene una imagen, ¿no? Entonces aprovecharon para poder poner imagen, porque una caja de zapatos impresa completamente en micro corrugado pues es cara. Y aquí aprovecharon para poner la marca. ¿Y qué pasa con una caja regular? Se desecha. Y aquí no, aquí se le da todavía un uso. Esto es algo que también tenemos cerca. Son dos ejemplos. La botella que les decía hecha de otras botellas. Botella 100% de otras botellas. Dice que es PET reciclable y dice nueva botella azul. Tiene una razón de ser el que sea ligeramente azul la tonalidad. Una vez que el PET es reciclado, difícilmente va a ser completamente transparente. Entonces, ¿qué hacen? Le agregan un ligero toque de pigmento para que eso que venía siendo un defecto ya no se note, sino al contrario, se ve como una botella azul, ¿no? Y como el agua, nos enseñaron desde muy pequeños en el jardín de niños que cuando hacemos un dibujo y pintamos el agua de qué colores, azul. Entonces, pues quedó perfecto, ¿no? Por el otro lado, la botella de Coca-Cola, que probablemente algunos de ustedes vieron, la Plant Bottle, que era 100% reciclable porque era PET y tenía hasta 30% de un PET biobasado. Estos dos materiales, estos dos empaques, fueron diseñados, sí fueron ecodiseñados porque están pensando no solamente en que reduzco la cantidad de material virgen, ¿no? En el tema de la materia prima que decíamos ahorita. También son más fácilmente procesables en producción. Son más ligeros, entonces reducimos la cantidad de empaque que se requiere y la cantidad de energía en el transporte. Al uso son también más amigables porque ustedes si ven una botella que dice está hecho de otras botellas, obviamente el consumidor le va a dar un uso diferente porque va a estar consciente que tiene que desecharlo de cierta forma.
Lo mismo que la botella aquella de Coca-Cola que está elaborada con biobasado. Y al final, en el fin de vida, puede recuperarse y puede reciclarse nuevamente. Entonces, este ejemplo está dado para que impacte a toda la cadena, ¿no? Un último ejemplo, este lo tienen ustedes cerca, seguramente. Este es un jamón que dice que la funda es 100% biodegradable. Y este está pensado conforme a la estrategia que veíamos ahorita, la cuarta estrategia, tecnología para la sustentabilidad. Este es un material que tiene, esa funda se llama, pero esa como bolsita donde está el jamón, tiene 7 capas de material y tiene un espesor de apenas 2 milésimas de pulgada, es decir, 50 micras, es casi nada, ¿no? Y ahí tiene, les digo, 7 capas. Y en esas capas es una estructura multimaterial porque necesita tener barrera a la luz, al oxígeno, a la humedad, a los aromas, necesita ser termoencogible, resistir el cocimiento, resistir el enfriamiento y una serie de propiedades que tiene el plástico. Entonces, se desarrolló una tecnología para que al finalizar el uso de este material, y esto que sucede en el súper, lo desechan, va a un relleno sanitario. Entonces, para que cuando llegue a un relleno sanitario, pueda empezar un proceso de biodegradación anaeróbica. Y de esta forma, entonces, este material pueda reintegrarse a la naturaleza, ya no va a ser usado como plástico, pero tampoco va a estar ahí 500 años, sino se va a reintegrar a la naturaleza y en un lapso de 26 meses se ha biodegradado el 100% completamente. Entonces, este es otro ejemplo y este está pensado con esta estrategia de tecnología por la sostenibilidad, está pensado sobre todo en fin de vida y en materias primas, porque uso menos materias primas que un material regular, ¿no? Con esta información así rápida, de pronto tal vez hasta muy superficial y tratando de evitar un poco los tecnicismos que de pronto existen en este campo, yo espero que ahorita prácticamente 10, 15 minutos de terminar la hora hayan quedado un poquito así, que ya tengan idea de qué rutas sean las que van a tomar, qué pueden hacer, por dónde podrían empezar a ecodiseñar, ¿sí? Y si tienen dudas, que sepan que hay una norma a la cual pueden ir, que no tienen que imaginarse nada más y decir, esto puede ser de esta forma porque así me gusta, sino que hay estrategias, hay herramientas. Me gustaría que se quedaran con el Canvas de ecodiseño y me gustaría que se quedaran también con las 5 estrategias para ecodiseñar. Sin olvidar que la ingeniería de empaque, uno de los objetivos principales que tiene ahora es disminuir la cantidad de desechos, sobre todo de alimentos, pero también otros productos, que pues van al medio ambiente porque no hubo un diseño adecuado del empaque. Que el ingeniero de empaque debe de estar consciente de que si ya el empaque traía funciones que, repito, como proteger, conservar, transportar y todo eso, tiene también un impacto social ahora. Tiene un impacto comercial, obviamente de todo el impacto que ya traía antes. Sí, tiene un impacto comercial definitorio y también un impacto social. Cada vez se buscan empaques más responsables. Y esos empaques responsables no nacen en el anaquel, nacen desde que se conceptualiza el empaque, nacen desde que alguien se sienta y empieza a ecodiseñarlo y empieza a ver que la cadena productiva de este empaque es corta de tal forma que no haya tantos impactos ambientales, empieza a ver que puede tener la misma protección, mismas propiedades que busca en un empaque tal vez más delgado, un empaque que probablemente tiene más reciclado o puede reciclarse al final, empieza ahí. Ahí empieza a tenerse un empaque que podemos pensar, ¿tendrá éxito o no? Pero empieza en el ecodiseño para que el consumidor pueda después percibir todas estas ventajas que puede tener el empaque, ¿no? Y bueno, creo que traté de no hacerlo muy rápido, pero bueno, tenemos suficiente tiempo ahora
para preguntas y respuestas, así que si quieren abrir la herramienta de preguntas y respuestas, estamos listos y esperemos que haya muchas preguntas y respuestas ahí, ¿no? Muchas preguntas, perdón, ahí. Si no tengo todas las respuestas, bueno, haremos lo posible por responder las que se puedan, y si no, les direccionaremos con quien puede tenerlas, ¿no? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu plática. Bueno, sí tenemos ya 5 preguntitas que se pueden desplegar en un poquito más. Si quieres, te empiezo por leer la primera. La primera dice, es de Linda Mendoza. ¿Cuáles son los principales retos que ustedes tienen en el empaque a la hora de vender alimentos en cuanto a medición, diseño, visualización y el impacto al medio ambiente? Esa es la primera. A ver, si quieres, vamos. Esa es una pregunta ambiciosa. Vamos desmenuzándola, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los principales? Me repite la pregunta de nuevo. Los principales retos que ustedes tienen en el empaque a la hora de vender alimentos en cuanto a la medición, diseño, visualización y impacto en el medio ambiente. Ok. Bueno, para empezar, déjenme aclarar. Nosotros en Subex fabricamos materiales de empaque. No comercializamos el producto. Sin embargo, tenemos 34 años en contacto con productores. Y ellos, de los principales retos, los principales desafíos que tienen, son los que más resaltan. Uno, tema sí de funcionalidad. Sigue siendo determinante que el empaque sea funcional, que nos pueda dar una vida en aquel larga, entre más larga mejor, que nos pueda dar todo este tema de protección. Sin embargo, de unos 5 años para acá, yo creo, ha empezado a haber temas de comunicación, de responsabilidad social y sustentabilidad de todas las empresas. Entonces, ese es otro de los retos, porque muchas veces no sabemos cómo comunicarlo. Tenemos algunos clientes y nosotros mismos, ¿no? que tenemos tecnologías novedosas, que tenemos productos novedosos, y al final, al momento de comunicarlos, de pronto no podemos explotar todo el potencial que tienen, ¿no? Esos son de los retos principales. En la parte de medición, no entiendo bien a qué se refiere, pero voy a responder conforme a lo que entiendo, ¿no? Sí. Entiendo probablemente que sea la medición del impacto ambiental. Si es por ahí, uno de los desafíos es que no tenemos hasta ahora bases de datos, al menos en México, confiables para poder determinar impactos ambientales de productos específicos. Existen en Estados Unidos y en Europa, y entonces tomamos eso como referencia. Sin embargo, pues es diferente el impacto ambiental que se tiene de un material que se produce en Alemania al que se produce en México, ¿no? Por cuestiones tecnológicas, por cuestiones culturales y todo eso. Entonces, sí son como que los impactos que yo vería o los retos. Uno, la funcionalidad y calidad y todas las propiedades básicas del empaque que ya mencionamos. Dos, el tema de comunicación. ¿Cómo hacemos llegar esto incluso al consumidor directo? Y tres, en temas de medición, sí esta falta todavía de información confiable en México como para poder comparar los impactos ambientales. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Hay más preguntitas, pero igual te las voy a hacer llegar para responderlas después, sobre todo porque son preguntas que se desprenden de la misma. Voy a darle chance a más personas. Aquí hay otra pregunta de Jaime González de Triben Alimentos. Me pregunta, ¿cómo determinar qué tipo de material, impresión, es el mejor para cada tipo de alimento? Por ejemplo, tortillas de harina, tortillas de avena, masa de coliflor, etcétera. ¿Qué consideraciones se tendrían que tomar en cuenta? Bueno, para un diseño de empaque tradicional, necesitas conocer primero la vida en aquel que quieres darle, ¿no? Obviamente, les diré que en términos prácticos, un ingeniero de empaque lo que hace es que piensa en su producto y dice, bueno, de manera natural, esta tortilla de harina me va a durar 5 días, por decir algo, ¿sí? Y entonces pensamos en cuáles serían las características que tengo que cuidar
que no se degraden, ¿no? Tal vez, ¿qué es lo primero que tendría que cuidar una tortilla de harina? Pensando, pues se me hace que la textura es una, porque si se vuelve quebradiza o así, ya después el consumidor ya no lo va a querer. Otra, la tortilla de harina trae un alto contenido de grasa, ¿no? Entonces, que no se enrancie. Ajá. Es otra que se me viene a la mente. Otra que podría ser para la misma tortilla de harina, el contenido de humedad, vamos, que va de la mano con la textura, pero el tema es que si gana humedad, pues se va a volver una masa nuevamente. Entonces, depende del producto y ahí hay materiales ya estandarizados, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la tortilla de harina, yo te diría así sin dudar y cerrando los ojos, un polietileno. ¿Por qué? Porque tiene buena barrera a la humedad, ¿sí? Tiene una barrera mediana por ahí a las grasas. Tendría que ser un polietileno aditivado nada más para que pueda tener un poquito más barrera a las grasas. Y listo, ¿no? No necesitas ahí mucho, porque es un producto que hasta cierto punto es estable. A diferencia de que si fuera una carne, por ejemplo, y que tendrías que refrigerarla, es un producto ahí sí más complejo. Entonces, ¿qué necesitas? Primero, tomar en cuenta la naturaleza de tu producto, cuáles son las características organolépticas, fisicoquímicas que quieres cuidar, y luego existen ahí varias tablas que sí pueden consultar, donde dice qué material te ayuda o te beneficia para que esas características no se noten o no se degraden, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, Daniela de la Torre nos pregunta, ¿cuáles son los materiales que producen menor impacto negativo en el planeta? Me imagino que hablando en escala general, ¿no? Esta es una pregunta muy relativa, porque, por ejemplo, yo puedo decir que aquí en México tal vez los materiales que provienen del aguacate, los polímeros de aguacate, al menos en la zona de Michoacán, generan un menor impacto ambiental. ¿Sí? Si me voy a Texas, te puedo decir que deben generar un menor impacto ambiental los polímeros del petróleo. Y si me voy no sé, algunas zonas de Brasil, ahí puedo pensar que son los de papel, porque tienen grandes áreas de eucalipto, por ejemplo, para la celulosa. Entonces, es bastante subjetiva, digo, porque depende del uso, del lugar, ¿sí? De muchas condiciones. En general, sí puedo decir, si hablábamos de materiales de empaque generales, digamos, el aluminio, dado que es es un metal valioso y se recupera, genera un menor impacto, ¿sí? En toda la cadena. Sin embargo, en la producción tiene un alto impacto ambiental, mucho más que el plástico. El papel es un material que tiene un menor impacto ambiental en la disposición, porque se biodegrada en cuestión de días incluso, ¿no? Pero en su fabricación, en su producción, tiene un alto impacto ambiental, porque utilizas muchos recursos naturales, mucha agua, el árbol lo tienes que dejar crecer y tiene que estar regado también, utilizas algunos productos químicos para su procesamiento, entonces es subjetivo. Yo diría, depende de qué quieras empacar y busca que tus cadenas productivas sean lo más cortitas posible. ¿Qué es esto? Que tengas productores locales. Eso también va a impactar en que haya una menor, valga la redundancia, un menor impacto ambiental negativo, ¿sí? Reduce las cadenas productivas para que tengas, no sé, en vez de que te traigas una resina de Japón por barco, que aparte, ¿sí? Seguramente ese petróleo o mucho del petróleo que se procesa allá para resinas se obtiene o de Arabia o del Golfo de México, ¿no? O del Caribe, pues, ¿no? Entonces, te llevas todo este petróleo del Golfo de México a Japón, allá lo refinas, después lo regresas a una planta, no sé, en Alemania, allá lo peletizas y después lo mandas a Estados Unidos y de ahí lo compras aquí en México. Si haces que esas cadenas sean más cortas, entonces tu impacto ambiental se va a reducir dramáticamente. Y eso puedes verlo se llama la herramienta un scan de análisis de ciclo de vida. Puedes hacer este escaneo y vas a ver cómo vas a reducir.
pero también pensando no solamente la cadena hacia atrás, sino la cadena hacia adelante. Muchas gracias, Gabriel. Fíjate que ahorita con la respuesta que estás dando, digo, sale a relucir la gran cantidad de información que tienes y la expertise que has adquirido durante todos estos años. Y te agregaría yo a esta pregunta, ¿cómo comenzar a cultivarnos en saber este tipo de datos que nos estás dando? O sea, ¿dónde buscamos estas fuentes? Simplemente con la experiencia, digo, creo que tú tienes mucha experiencia donde has conocido todo esto, pero ¿qué recomiendas como para iniciar a buscar este tipo de datos sobre los materiales y procesos y cuáles son los más indicados? Ya, hay muchas, actualmente tienen la ventaja estas generaciones de que no tienen que ir a una biblioteca, ¿no? Sino que en la palma de la mano pueden entrar. Yo les diría, si quieren ver temas de economía circular, vayan a la Fundación Ellen MacArthur, busquen ahí los conceptos de economía circular. Hay un diagrama mariposa que estuve tentado a ponerlo aquí, pero realmente llega a ser muy técnico cuando lo explicas. Entonces, ya no lo puse, pero está el diagrama mariposa de economía circular, donde pueden ver los diferentes ciclos y cómo precisamente es parte de la respuesta de lo que mencionaban antes, cómo puedes tener mayores o menores impactos, ¿no? Si quieren ver temas de análisis de ciclo de vida, ecodiseño, yo diría busquen estas referencias de ISO 14000, la serie 14000 para todo lo ambiental, 14006 para ISO. Ajá. Y hay además muchas charlas, webinars, conferencias, foros a los que pueden asistir, donde se habla específicamente de la sustentabilidad en empaque, pero también hay otros que hablan de sustentabilidad en general, ¿no? Como uso de recursos, reducción de impactos, manejo no sé, un sistema de gestión de energía, un sistema de agua, cosas así. Entonces, ahorita pues es documentarse, leer y cuando tengan oportunidad, algo que siempre sirve y como estudiante yo recuerdo que era valiosísimo, es estar en contacto con quien está viviéndolo, estar en la industria, una visita a una planta, todo ese tipo de cosas es valioso sin duda. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta, Gabriel, es ¿qué alternativas de empaque consideras tú que son las más efectivas para los negocios de emprendedores cuando están comenzando, sobre todo hablando de alimentos? Ok, quiero pensar que sería cuando hablamos de empaque, la mayoría de las personas nos referimos a empaques plásticos, ¿no? Y bueno, tal vez algo de cartón. Yo diría, si vas a empezar, y vamos a irnos de atrás para adelante, del empaque secundario, del embalaje, al empaque, al envase, ¿no? Al empaque primario que le llaman. Si vas a imprimir, yo diría, vete por una impresión digital. ¿Por qué? Es más cara, pero vas a comprar 1000 piezas y no necesitas comprarle las 10,000 o 50,000 que te va a ofrecer un industrial, ¿no? Por otro lado, las tintas de la impresión digital son 100% amigables con el ambiente, es más, son comestibles. Entonces tienes un impacto ambiental bajísimo con esto también, ¿no? Cuando tú vas a comprar un empaque y dices, oye, quiero que me lo impriman, te van a decir que son, te digo, 10,000, 50,000 piezas. Vas con una impresión digital y dices, oye, nada más quiero probar el mercado, cómo está. Vas por 500 piezas, 1000 piezas, 100 piezas, dependiendo de tu proveedor, ¿no? Yo te diría, si vas a usar cartón, vete por los cartones del mercado, los que existen ya en volumen, por ejemplo, un corrugado flauta C o un microcorrugado flauta E, y con eso tienes, ¿no? O un cartón plegadizo SBS, no sé, de 12 puntos, ¿no? Con eso tienes. Ahora, para el empaque primario, depende de lo que necesites, pero también vete por lo que ya tiene el mercado. Y si quieres imprimirlo, también vete por una impresión digital. Ahí empiezas, ahora con la pandemia se dieron, y ha habido un boom en todo México de estos negocios que le llaman de cocina, porque resulta que lo hace el ama de casa o lo hace el joven, pero lo hace en su cocina porque no es una fábrica. Y entonces mandas a imprimir 500 etiquetas, mandas a imprimir 200 bolsas, no sé, y empacas en tu cocina. Entonces yo te diría, vete por lo que hay en abundancia en el mercado. Ahorita
como emprendedor no tienes la capacidad tal vez ni financiera ni técnica de decir, me traigo un contenedor de China y luego pues lo muevo aquí, ¿no? Entonces, no es así. Entonces, vete por ahí. Va a ser sustentable, va a ser práctico y va a ser económico. Y bueno, al ser sustentable tiene que impactar las 3 esferas, ¿no? Social, económico y ambiental. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, ahorita nos comenta Nidia que también los invita a participar en las reuniones del Comité de Sustentabilidad y que pueden encontrar en Facebook al clúster como AgroLim. Entonces, bueno, son todas las preguntas hasta ahorita, Gabriel. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que fue muy, muy, muy buena tu conferencia. Nos dio mucha información. Nos abriste mucho el panorama. Nos diste, la verdad, bastantes cosas de qué seguir hablando y pensando, y creo que también es una forma muy buena de abrir este ciclo de conferencias. Como sabes, cada 2 semanas vamos a estar invitando gente del clúster de alimentos para poder estar participando aquí con nuestros estudiantes y profesores. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tu disposición y la de todo el clúster, la de Nidia, la del doctor Sergio, la doctora Tere, la doctora Maite, que estuvieron aquí con nosotros, y el maestro Adame. Y como tal, bueno, y gracias a todos los asistentes por haberse quedado con nosotros durante este evento. Reitero otra vez mis agradecimientos, Gabriel, y bueno, estamos a tus órdenes. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos y también a la orden para lo que se necesite. Muy bien, entonces con eso concluimos. Gracias. Muchas gracias.